Bueno, antes que todo me presento, mi nombre es Danilo López y hoy vamos a hablar del atletismo y sus lesiones más frecuentes. Brevemente, obviamente, así que vamos a empezar aquí con el contenido. Vamos a hablar obviamente qué es el atletismo, tenemos que tener pequeñas nociones, cuáles son sus lesiones más frecuentes, la anatomía involucrada y mecanismo de la lesión de estas mismas. Así que, como primer punto, ¿qué es el atletismo? Bueno, remontarnos en la historia del atletismo para una primera impresión es difícil, ya que el atletismo ha sido parte del hombre prácticamente desde que el hombre es hombre. Las actividades de correr, saltar, lanzar siempre han estado en él. Incluso en muchas culturas antiguas podemos ver en sus tradicionales juegos, en sus celebraciones o demás, competencias bastante relacionadas con lo que vendría siendo el atletismo. Aún así, la primera competición de la que se tiene noticias es en 1837 en el Eton College, y el año siguiente, una cosa ya más al atletismo moderno que conocemos hoy en día, es una crónica realizada en un periodo de New Jersey en el año 1838. Ahora bien, los Juegos Olímpicos, que es donde mucha gente asocia el tema del atletismo, se realizaron por primera vez en 1896. Y además debemos tener en consideración que catalogar al atletismo como un deporte en sí mismo, un deporte solo, es un error, ya que el atletismo conglomera 5 de diferentes disciplinas, en las cuales podemos encontrar las carreras, los saltos, lanzamientos, marcha atlética y pruebas combinadas. En fin, deberíamos catalogar cada una de estas disciplinas en cuanto a su propia historia, sus récords, obviamente, y las capacidades necesarias para realizarla. Es decir, cada una es un mundo en sí misma. Continuando con datos concretos y fundamentales del atletismo, debemos conocer la IAF, que vemos los links a la izquierda de su pantalla, que es la Asociación Internacional de Federaciones del Atletismo, donde se conglomeran todas las federaciones a nivel mundial y son quienes rigen todas las reglas, las variaciones, cuando son incluidos a los Juegos Olímpicos y demás, ¿verdad? Esta asociación se formó en 1912 y en el caso de mi país, en el caso de Chile, tenemos la Federación Atlética de Chile, la FEDACH. También pueden ver el link ahí y estará en la descripción del video, obviamente. Para finalizar este punto, debemos tener en consideración que un atleta es una persona que posee capacidades sobre la media de los demás. Esta es la definición en concreto, en cuanto sea resistencia, fuerza y demás. Además, como extra, tenemos ciertos factores, o sea, ciertas pruebas que no entran dentro del calendario del atletismo propiamente tal, pero también son consideradas atletismo. Tenemos el atletismo indoor, que esto practica principalmente, perdón, es para el entrenamiento en las temporadas de invierno, que se realiza en estadios cerrados, donde la pista tiene cercano a la mitad del recorrido de lo normal, y pruebas de lanzamiento no se realizan obviamente por el tema de espacio, martillo, jabalín y demás. Además tenemos el cross country, que es las carreras campo a través, con diferentes formatos para hombres y mujeres, en las que se corre, como su nombre lo dice, campo a través. Luego tenemos las carreras populares de ruta, que son las típicas corridas de 5 kilómetros y 10 kilómetros que podemos ver infinidad de veces en todas las ciudades. Y además también podríamos catalogar las especialidades étnicas o folclore que no ha sido incluido en el calendario atlético, dada su complejidad de evaluación, sus diferencias, en las que podemos encontrar pruebas de todo ámbito, desde carreras de pollo, lanzamientos de piedras, como se ve en la imagen, que incluso tienen sus propios mundiales, son bastante reconocidas, salto de ríos y demás, etcétera, etcétera. Pero no son incluidas dentro del calendario atlético, como digo, ya que son de difícil estandarización. Continuando sobre el atletismo, bien dijimos que son 5 disciplinas que concurren en su totalidad dentro de lo que se nombra atletismo. Entonces vamos a comenzar con la primera, que tenemos las carreras. En las carreras tenemos, en cuanto a carreras de velocidad, 100 metros planos, 200 metros planos, 400 metros planos. Luego tendríamos en carreras con vallas, las pasavallas,
400 metros y 110 metros para hombres y 100 metros para mujeres. Tendríamos 3.000 metros en carreras de obstáculos, carreras de relevo, 4 por 10 metros planos, y 4 por 400 metros planos, también en relevos. Luego entramos a lo que es medio fondo, que son 300 metros planos, 1.500 metros planos. En el fondo tenemos los 5.000 metros planos y los 10.000 metros planos, que comúnmente esto los promocionan como maratones y demás, que en realidad la única maratón es el gran fondo, que es la maratón de 42,2 kilómetros. Luego tenemos los saltos. En los saltos no hay mucho que decir, ya que entraríamos mucho en concreto en cada regla y demás. Tenemos el salto alto, salto largo, salto con pértiga y el salto triple. Luego, en los lanzamientos podemos observar el lanzamiento de martillo, lanzamiento de disco, jabalina y peso. Luego tenemos la marcha atlética, que tiene dos modalidades, 20 kilómetros para hombres y mujeres y 50 kilómetros solo realizables por hombres. Ya finalizando en toda la conglomeración de disciplinas que conjugan en el atletismo, tenemos las pruebas combinadas, que es lo más intenso que una persona podría participar, ya que tenemos en el caso, la versión masculina es el decathlon, con 8 pruebas combinadas en las que un atleta tiene que cumplir todas las pruebas en las que consiste. En esta ocasión, para los hombres en el decathlon, como repito, tenemos los 100 metros planos, 400 metros planos, 1.500 metros planos y 110 metros vallas. Además, tenemos las pruebas de lanzamiento de peso, disco, martillo y jabalí. En cuanto a las mujeres, tenemos el heptatlón, que consta de 7 pruebas combinadas conjuntas, las que debe realizar obviamente también una sola atleta. En estas pruebas tenemos las carreras de 200 metros planos, 800 metros planos, 100 metros vallas. En los saltos tenemos salto largo, alto y tenemos lanzamiento de peso y jabalí. Con eso ya terminamos un poco de lo que es la historia y las bases más principales del atletismo. Entonces, pasando al punto 2 que vamos a hablar, son cuáles son las lesiones más comunes dentro del atletismo. Aquí la imagen nos da una pequeña pista de lo que podría ser. Entonces, las lesiones que, antes que nada, debemos entender qué es una lesión. Según la definición de la OMS, lesión es toda alteración del equilibrio biopsicosocial. Según Dele y Farrell, en 1902, las lesiones deportivas están relacionadas con el tiempo perdido, entre comillas, de un deportista, sobre todo de su propia disciplina. Entonces, deberíamos entender una lesión como tal, toda aquella que ocurra durante la práctica deportiva, ejercicio físico, actividad física, y mantenga a dicho deportista alejado de la misma. Dependiendo de la gravedad de esta lesión, será el tiempo perdido de su disciplina. Entonces, entendiendo esto, ya podemos hablar de las lesiones comunes que ocurren en el atletismo y luego vamos a ver su anatomía y mecanismo. No vamos a adentrar mucho en temas de prevención y tratamiento, ya que eso puede alargar demasiado toda la presentación, así que después lo desglosaremos individualmente. En cuanto a las lesiones comunes del atletismo, tenemos esguince de tobillo, tendinitis aquiliana, codo del lanzador, bursitis de codo, fascitis plantar y desgarro de los isquiotibiales. Muy bien, entonces, antes que nada debemos entender la anatomía involucrada y el mecanismo de lesión. Es lo que vamos a hablar así en el tercer punto, ¿verdad? Entonces debemos entender que la anatomía, en este caso esta exposición está basada en la anatomía de las lesiones deportivas de Brand Walker, que nos habla de que, bueno, toda la anatomía involucrada va a ser derechamente donde ocurra la lesión, ya sea muscular, ósea, ligamentosa, tendínea, etcétera, ¿verdad? Es la zona donde ocurre la lesión y debemos entender ese concepto. En cuanto al mecanismo, es simple, es por qué ocurre la lesión, cómo ocurre la lesión, y tenemos como estadística que las lesiones traumáticas, podemos decir golpes, impactos, mecanismo brutal que se le asocia, va entre los 14 a 30 años, debido a la edad y que en este rango de edades son el mayor alto rendimiento en los diferentes deportes. Sobre los 40 años y más, principalmente nos encontraremos con lesiones degenerativas. Algunos de los motivos por los que ocurren las lesiones, como podemos ver en la imagen, pueden ser rotaciones, fuerzas compresivas,
movimientos repetitivos y apoyos. Como se ve en la imagen, un apoyo del pie, mientras la rotación de la rodilla hacia el lado opuesto ocasiona una lesión de menisco muy probablemente. Entonces, ya desglosando cada una de estas lesiones de manera individual, nos vamos a topar con el E15 de tobillo en el primer caso. ¿Por qué esta lesión es común en el atletismo? Bueno, esta lesión puede ocurrir para cualquier persona que practique deporte, actividad física o demás. Es bastante común, ya que no es muy difícil de lograr, sobre todo en las competiciones de carrera, como podemos ver en el atletismo. Tenemos que los E15 normalmente se catalogan de grado 1, 2 y 3, dependiendo de su gravedad. En el caso propio del E15 de tobillo, vemos que la lesión principalmente se encuentra hacia nivel lateral, principalmente afectando la mayoría de las veces el ligamento peroneo astragalino posterior, que forma el conjunto de los ligamentos laterales del tobillo, como podemos ver en la imagen. Aún así, en el otro lado del pie, a nivel medial, podríamos ver todo lo que son los otros ligamentos que también pueden verse lesionados. Incluso todos estos ligamentos pueden verse lesionados en un E15 de tobillo. Va a depender del mecanismo de lesión, de dónde la zona que se ve afectada. A la derecha podemos ver una imagen que, aunque no lo parezca, muy probablemente no sea una fractura, sino que sea un E15. Incluso puede ser con rotura total de ligamento y demás, por el mecanismo brutal de impacto. Esta lesión en el atletismo, ¿por qué ocurre? Principalmente ocurre cuando se lleva a cabo una flexión plantar, es decir, con el pie, y una inversión conjunta. En ese movimiento, más algún impacto o una famosa torcedura de tobillo, se genera la lesión de ligamentos. Además, también puede influir el sobreentrenamiento, un terreno mal adecuado, las pistas muy duras en el atletismo, flexibilidad y un impacto como se aprecia en la imagen. Luego tenemos la tendinitis aquiliana, bastante común, ya que es tendinitis es una degeneración de los tendones de manera aguda. Tendinosis vendría siendo una lesión crónica en lo que es un tendón, para entender el concepto de la lesión misma. La tendinitis aquiliana afecta, como obviamente su nombre lo dice, al tendón de Aquiles, que podemos apreciar en la izquierda, donde se localiza, principalmente en la zona del talón, que aquí vemos una imagen de un corte del tendón de Aquiles, ya que nos sigue para arriba. ¿Y por qué ocurre esta lesión? Principalmente ocurre por una pronación excesiva, es decir, lo opuesto al E15, cuando el pie va hacia el otro lado, el mal calzado, correr, saltar, sobreentrenamiento, movimientos repetitivos y una mala técnica, sobre todo las superficies duras y una hiperpronación. Aquí en la siguiente imagen podemos ver donde principalmente afecta la inflamación, que de hecho alguna vez la hemos sentido, si han practicado básquetbol, algún deporte que, como decía, implique mucho salto o mucho correr. Ese es el que nos está reclamando, el famoso tendón de Aquiles. Y en esa misma imagen que ustedes ven a la izquierda, a la derecha se puede apreciar lo que ya sería un desgarro total del tendón. Lo que le pasó a Claudio Bravo, si no recordamos hace poco. Bueno, en la siguiente lesión tenemos el codo de lanzador, o epicondilitis medial. Lesión que es bastante compleja de tratar, podríamos decir, o de identificar, ya que puede afectar demasiadas zonas. Puede afectar a nivel tanto muscular como óseo, ligamentoso y demás. Principalmente afecta a los músculos pronadores del antebrazo, pero como les digo, puede afectar cualquier estructura del codo propiamente tal. De hecho, si entendemos que la articulación del codo es una articulación del tipo bisagra, simplemente debería tener los movimientos de flexión, ¿verdad? Pero además también tenemos que tener en cuenta que en toda la zona tenemos húmero, cúbito y radio, con las demás articulaciones de húmero cubital, húmero radial y radio cubital proximal. Aunque no son parte de la misma articulación, todos estos huesos también pueden verse afectados según Brad Walker, ya que esta lesión nos va a afectar principalmente a nivel tendíneo también, puede ser ligamentoso, pero también puede haber astillamiento óseo.
por la compresión que se genera, tanto lateral como hay una tensión lateral e interna. Por eso está la epicondilitis medial y epicondilitis lateral, dependiendo. Por ejemplo, tenemos también con el nombre de epicondilitis, de codo de tenista y codo de golfista, ya que hacen un movimiento hacia uno u otro lado. Estos movimientos repetitivos entran en lo que es el mecanismo, siendo principalmente la repetición del mismo, la mala técnica, la que nos va a provocar la lesión a nivel de epicóndilos. Y aquí podemos ver lo que sería una inflamación en la siguiente imagen de los tendones y con microlesiones. Como les digo, también estos movimientos en el atletismo pueden ocasionar microtraumatismos en lo que sería a nivel óseo, provocando astillamientos y demás, no solamente a nivel de húmero, sino que cúbito y radio también pueden sufrir los daños. Pasando a la siguiente lesión, que es la bursitis de codo, también llamada popularmente codo de Popeye, luego verán en una imagen por qué. Es la inflamación de la bursa, que también se le llama bolsa, porque es lo que es, del olecranon. Estas bolsas tienen como objetivo, están presentes en las principales articulaciones del cuerpo humano, cerca de los tendones, tienen como principal objetivo mantener el deslizamiento, prevenir la fricción excesiva y proporcionarnos una lubricación en nuestras articulaciones. Pues bien, aquí podemos ver un corte de la articulación del codo, donde podemos ver exactamente dónde se ubica la bolsa del olecranon, a la izquierda de su pantalla, siendo principalmente esta una lesión articular, ya que puede imposibilitar el uso del codo. Es una lesión netamente a nivel de bolsa del olecranon, como se ve en la imagen. ¿Por qué ocurre esta lesión? Principalmente, más que nada, no tiene mucho por qué, es por un golpe violento, mecanismo brutal de impacto. ¿Cómo ocurre esto en el atletismo? Principalmente en las caídas, por ejemplo, con salto con pértiga o garrocha. Al momento de caer, uno siempre tiene el reflejo de poner las manos, pero a veces el golpe va en los codos. Entonces es ahí donde la bolsa del olecranon sufre su daño. ¿Y por qué esta lesión también es llamada codo de Popeye? En la siguiente imagen se aprecia lo que sería una inflamación de la bursa del olecranon, dando ese aspecto hinchado, que incluso puede tener pérdida de líquido a niveles más serios. Continuando, en fascitis plantar, tenemos una lesión que es la inflamación de la fascia plantar, como su nombre lo dice, ubicada por debajo de nuestro pie. Principalmente afecta, como podemos entender rápidamente, a los corredores. La anatomía involucrada es principalmente la fascia. ¿Y por qué ocurre esta lesión? Otra vez vemos aquí los factores de la hiperpronación. Correr sobre superficies duras y sobreentrenamiento, todos factores asociados al atletismo, obviamente. Y en la imagen de la derecha podemos verlo a lo que me refiero con el tema de la hiperpronación. Tenemos al centro un pie derecho apoyado en forma neutra, pero si nos vamos hacia la derecha, empieza a supinar, es decir, ir hacia su izquierda, hacia medial. Y tenemos la sobresupinación, y hacia la izquierda tenemos pronador y sobrepronador, es decir, un apoyo más en el borde del pie. Esto probablemente ocasione lesiones y probablemente una fascitis plantar. En la siguiente imagen podemos ver las zonas más asociadas a dolor en cuanto a la fascitis plantar. Como vemos, siempre el dolor está en su gran medida asociado a la parte del talón. Como último punto de las lesiones comunes del atletismo, tenemos el desgarro del isquiotibial, que es otra lesión bastante común, al igual que el esguince de tobillo, que cualquier persona en cualquier deporte la puede sufrir. Siempre vemos la imagen del futbolista o cualquier deportista que sale del campo de juego tomándose la parte trasera del muslo, ¿verdad? Los desgarros, al igual que el E15, van de un grado 1 a 3, dependiendo de la gravedad del mismo. En este caso, obviamente, la anatomía involucrada son los isquiotibiales, recordando siempre que los isquiotibiales es el conjunto de tres músculos: músculo semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoral, con sus dos cabezas, además.
En la imagen de la izquierda podemos ver el momento exacto donde suelen producirse los desgarros disquiotibiales, siendo el momento cuando hay un pie en contacto con el piso y un pie en el aire. A la derecha también podemos ver una imagen de un atleta, justamente como lo demuestra la imagen de Brad Walker en su libro. Es lo mismo, exactamente. Ahí obviamente es un desgarro disquiotibiales. En la siguiente imagen, a su izquierda, podemos ver lo que sería una lesión, un desgarro de isquiotibiales. La imagen real de una persona que ya tiene hematoma, y a la derecha un desgarro que principalmente, como está señalado en la imagen, es en la cabeza larga del bíceps femoral, donde principalmente ocurre esta lesión. No ocurre tanto en los semimembranosos o semitendinosos, que siempre afecta a lo que es el bíceps femoral. ¿Por qué ocurre esta lesión? ¿Cuál es su mecanismo? Principalmente ocurre por desbalances musculares, es decir, una mayor musculatura del cuádriceps y un desbalance de este con los isquiotibiales, su antagonista, ¿verdad? Entonces, teniendo una musculatura muy fuerte hay una descompensación para los isquiotibiales. Siempre se recomienda a los futbolistas, por ejemplo, o a cualquier deportista de deportes de correr, básquetbol, el atletismo mismo, trabajar a la par la fuerza de los isquiotibiales y cuádriceps para poder así evitar esta lesión que dentro de las lesiones mismas deportivas, las musculares son las más comunes y los isquiotibiales están dentro de segundo, tercer lugar desde las más comunes, solo por detrás de los aductores. Como dije, ocurre por desbalance muscular, sobreentrenamiento y poca flexibilidad. Así mismo como se deja de lado la fuerza, también se deja de lado la flexibilidad en cuanto a los isquiotibiales. Para ir concluyendo ya la presentación, debajo de mi imagen pueden ver las redes sociales donde me pueden encontrar, si es que alguno de ustedes así lo desea, ya sea tanto en Facebook como en Instagram. Voy a estar generando contenido, ya que este tiempo de pandemia que nos asocia a todos nos permite poder realizar contenido, ir aprendiendo, nunca dejar de aprender, así que es lo importante. Y la bibliografía para cerrar, las lesiones deportivas, metodología y técnicas del atletismo para todo lo que fue la introducción al atletismo, y la anatomía de las lesiones deportivas, estos dos sobre las lesiones, obviamente para la anatomía de las lesiones deportivas, sus mecanismos y demás, ¿verdad? Y antes de despedirme, quiero empezar a cerrar estos videos con una frase motivacional, que en este caso sería: una hora de ejercicio representa el 4% de tu día. A 1 hour workout is your 4% of the day. ¿Verdad? No salió muy bien el inglés, ahí me trabé un poco, pero el tema es que una hora que dediquemos al ejercicio no significa un 4% de las 24 horas de nuestro día. Entonces, estamos dispuestos, tenemos las prioridades concretas cuando decimos que no tenemos el tiempo para realizar actividad física, o es otra excusa más. Hemos tenido malas experiencias y demás, pero recordemos que esa misma hora, ¿cuántas veces se la dedicamos a una serie, a una película, a estar en una actividad excedente que nos proporciona más perjuicios que beneficios? Es decir, hay que tomar en consideración si estamos tomando nuestras prioridades bien para no realizar ese 4%, que no significa ir al gimnasio a levantar pesas con un peso elevado, ni mucho menos. El ejercicio no tiene por qué ser simplemente eso, puede ser algo divertido, didáctico, para niños, para adultos mayores, para todos. Y simplemente nos va a traer beneficios y nada más que decir. Hay que motivarse, sobre todo en este tiempo, que aún así no necesitamos ningún implemento ni nada para poder mantenernos en movimiento, que es lo más importante. Y ahora sí, terminando con la frase, a 1 hour workout is all 4% of the day, ¿verdad? Ahí sí no nos trabamos. Quédense con eso en mente y ya vendrán futuras frases y futuro contenido en el canal. Así que muchas gracias por estar presentes. Y ahora sí,
Mi nombre es Danilo López, UFO Coach en las redes sociales. Muchísimas gracias por estar ahí en la presentación. Hasta la próxima.